Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta para seguir compartiendo sabiduría espiritual en este canal. Asterisco sabiduría, juicio, ¿qué es más grande? ¿La sabiduría o el amor? Después de un profundo estudio del análisis del amor presentado por Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, Henry Truman declaró que el amor es la cosa más grande del mundo. Su conclusión se basó en la exposición que hace Pablo de las virtudes del amor. Si la sabiduría hubiera sido tan bien definida como el amor, el autor de la obra La cosa más grande del mundo podría haber estado tan seguro de su terreno. Es evidente que el amor gana cuando todo lo demás falla, pero, a pesar de su poderío, comete muchos errores. El amor hará cualquier sacrificio por lo que ama. Por otra parte, se deja llevar por una trampa tras otra en su búsqueda ciega del placer. Fue este tipo de amor el que hizo que Eva cayera bajo el hechizo de la sensación de la serpiente. Ella vio que el fruto del árbol era agradable a los ojos, siguió el placer de la vida en lugar de la sabiduría que le habría mostrado cómo utilizar la vida. Desde entonces hemos tenido placer y dolor, o el bien y el mal, como resultado del amor ciego de Eva. ¿Qué clase de personas seríamos si Eva y Adán hubieran sido obedientes al Señor de la sabiduría en lugar de obedecer al sentido del amor? Esta es una de las mayores preguntas que cualquiera puede hacerse. Se ha debatido durante muchísimos siglos. Tiene una doble respuesta. Los que obtienen la primera respuesta afirman que es correcta, y los que obtienen la segunda aseguran que no puede haber otra conclusión. La cuestión gira en torno a un punto: ¿hay que experimentar el mal para apreciar el bien? Si el hombre pudiera conocer toda la sabiduría y alegría del infinito, no tendría necesidad de experimentar lo contrario. Pero, ¿tenemos que tener dolor para poder disfrutar del placer? El niño que se quema la mano en una estufa caliente tiene una mayor conciencia de la salud cuando está curada. ¿Ha aprendido más sobre las estufas? Se podrían dar innumerables ejemplos de este tipo para mostrar que por medio de la experimentación aprendemos las relaciones que existen entre las cosas del mundo fenomenal. Pero si aplicamos esta regla a las ciencias que se guían por las reglas absolutas, resulta evidente que no hay necesidad de conocer el negativo. Para llegar a dominar las matemáticas no es necesario cometer errores. Cuanto más se sigan las reglas en las ciencias exactas, mayores serán las demostraciones con éxito y facilidad. Esto demuestra que cuanto más se acerca uno al lado absoluto o de la causa de la existencia, mayor es la comprensión de que la sabiduría y el orden gobiernan, y que quien se une a la sabiduría y al orden gobierna con ellos. Dios sabe que existe un gran negativo, que es un reflejo de su positivo, pero no es consciente de su existencia. Sabemos que existe un submundo del mal, en el que se rompen todas las reglas de la vida civilizada, pero no somos conscientes de ese mundo porque no entramos en él. Una cosa es ver el error como algo aparte de nosotros, y otra muy distinta es entrar en la conciencia de él. En la alegoría de Adán y Eva, la sabiduría les dijo al hombre y a la mujer que no comieran, que no entraran a la conciencia del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el placer de la sensación, la serpiente, los tentó y comieron. La sensación, el sentimiento, el afecto y el amor están estrechamente relacionados. La sensación se personifica en la alegoría edénica como la serpiente, la más útil de las bestias del campo, fuerzas animales vivas en la sustancia. La sutileza de la sensación en sus diversas formas está en su placer. La emoción que se produce cuando la mente y la materia se unen en el éxtasis de la vida. Cuando se satisface el deseo de los placeres de la sensación y se ignora la sabiduría orientadora, se establece un reino de conciencia que considera el universo material como la única realidad. El Señor, el lado conocedor del hombre, le habla en el frescor del día, en el calor de la pasión y la alegría del placer. El hombre no escucha la voz tranquila y pequeña,
pero en el fresco del día, es decir, cuando se enfría, reflexiona y oye el llamado de la sabiduría y el juicio diciendo, ¿dónde estás, Adán? El gran día del juicio, que se ha situado en algún momento fatídico del futuro, en el que todos seremos llamados ante el juez del mundo y se nos impondrá un castigo por nuestros pecados, está fuera de los días. Los traductores de la versión autorizada y la versión estándar americana del Nuevo Testamento son responsables del gran día del juicio. En todos los casos en los que Jesús mencionó el juicio, dijo en un día de juicio. Pero los traductores cambiaron a por él, haciendo que el tiempo del juicio pareciera un punto definido en el futuro, en lugar de las repetidas consumaciones de causas que ocurren en las vidas de los individuos y las naciones. Sabemos que constantemente somos llevados a juicio por transgredir las leyes morales y físicas. Sin embargo, detrás de esta está la ley espiritual que toda la raza humana ha quebrantado y por la que sufrimos. Fue para reparar los resultados de esta violación de la ley que Jesús se encarnó. Cuando despertamos a la realidad de nuestro ser, la luz empieza a romper en nosotros desde dentro y conocemos la verdad. Esto es el avivamiento de nuestra facultad de juicio. Cuando se produce este despertar, empezamos a elegir entre el bien y el mal, no aceptamos las normas de la raza o las enseñanzas de los sabios del mundo, sino que juzgamos con rectitud, conocemos con una intuición interior, y juzgamos a los hombres y a los acontecimientos desde un nuevo punto de vista. El conocimiento llega, pero la sabiduría perdura, canta el poeta. Esto se refiere únicamente al desarrollo intelectual. Cuando el hombre enciende la luz interior, menciona una palabra de autoridad a sus facultades subjetivas. Jesús representa la conciencia del Hijo de Dios en el hombre, a quien se le dio el dominio sobre toda la tierra. El hombre Hijo de Dios es totalmente espiritual y utiliza pensamientos, palabras y leyes espirituales en todo lo que hace. Cuando Jesús llamó a los 12, habló en silencio a las facultades que presiden y dirigen las funciones de la mente y el cuerpo. Cuando llamó a Pedro, Santiago y Juan, hubo en su conciencia una aceleración de la fe, el juicio y el amor. Estos tres apóstoles se mencionan más a menudo que sus otros apóstoles, porque son los más esenciales en la expresión de un hombre bien equilibrado. Andrés, fuerza, también fue entre los primeros llamados, representa la estabilidad que está en la base de todo carácter verdadero. Santiago el Justo fue el título otorgado por los historiadores al primer obispo de Jerusalén. Hubo muchos Jacobos entre los primeros seguidores de Jesús y hay algunas dudas sobre si Santiago el Justo y Santiago el Apóstol son idénticos. Un análisis del hombre en su triple naturaleza revela que en cada plano hay un cierto poder reflexivo y discernimiento de la mente y sus pensamientos. En el cuerpo, las conclusiones alcanzan a través de la experiencia. En el intelecto, la razón es el árbitro supuesto de toda cuestión. En el espíritu, la intuición y la inspiración traen la respuesta rápida y segura a todos los problemas de la vida. Jesús fue el más grande de los maestros de los hombres, porque conocía todos los conocimientos desde los más altos hasta los más bajos. Él no menospreció los sentidos llamándolos error porque son limitados en su rango de visión, sino que los elevó, llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte y se transfiguró ante ellos. Cuando nos damos cuenta de las posibilidades espirituales con las que estamos dotados por la mente omnipotente, somos elevados y todas las facultades que hemos llamado son elevadas con nosotros. Yo, si soy elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, declaró. La sabiduría, la justicia y el juicio se agrupan bajo una sola cabeza en la conciencia espiritual. Webster dice en efecto que el fundamento de la razón en el juicio, que hace que las conclusiones sean conocimiento, se encuentra en el eslabón que une las concepciones. En la religión existe el postulado de un juicio a través de la percepción directa de la ley divina. Salomón,
El hombre del sol o del plexo solar eligió la sabiduría por encima de las riquezas y el honor cuando el Señor le preguntó qué debía darle. Luego se añadieron todas las demás cosas. Salomón fue también un gran juez. Tenía una intuición poco común y la utilizaba libremente para llegar a sus juicios. No basaba sus investigaciones en simples hechos, sino que buscaba los motivos internos. En el caso de las dos mujeres que reclamaban el mismo bebé, ordenó a un asistente que trajera una espada y cortara al niño en dos y diera una mitad a cada mujer. Por supuesto, la verdadera madre le rogó que no lo hiciera, y él supo de inmediato que era la madre. La apelación de la naturaleza afectiva en el hombre para el juicio en su máxima expresión está en armonía con la ley divina. Hemos pensado que no estábamos seguros al confiar en nuestros sentimientos para guiarnos en cuestiones importantes. Pero el discernimiento espiritual muestra que el poder de conocimiento rápido del hombre tiene su sede de acción en el pecho. Las corazas que llevaban los sumos sacerdotes judíos tenían 12 piedras, que representaban los 12 grandes poderes de la mente. El conocimiento rápido de la ley divina era la gloria del sumo sacerdote. Jesús es llamado el sumo sacerdote de Dios y el nombre de cada hombre es el nombre de Jesús, escrito en grande o en pequeño, según su percepción de su naturaleza de Hijo de Dios. La intuición, el juicio, la sabiduría, la justicia, el discernimiento, el conocimiento puro y la comprensión profunda son naturales al hombre. Todas estas cualidades y muchas más pertenecen a cada uno de nosotros por y a través de su filiación divina. El Cristo proclama en todos nosotros, son Dios, son ustedes hijos del Altísimo. Pablo vio a Cristo esperando a la puerta de cada alma cuando escribió, despierta, tú que duermes, y levántate entre los muertos y Cristo brillará sobre ti. Una aceleración de nuestro juicio divino despierta en nosotros al juez de todo el mundo. La sabiduría que viene de lo alto es primero pura y luego pacífica. Cuando llamamos a este justo juez a la acción, podemos encontrar que nuestras normas de lo correcto y lo incorrecto experimentan rápidos cambios. Pero si nos aferramos firmemente al Señor como nuestra guía suprema, seremos conducidos a toda justicia. Muchas personas dudan de que exista una ley infinita de justicia que trabaja en todas las cosas. Que se animen ahora y sepan que esta ley no ha trabajado en sus asuntos previamente porque no la han llamado a la actividad en el centro creativo del alma. Cuando llamamos a nuestras fuerzas internas a la acción, la ley universal comienza su gran trabajo en nosotros y todas las leyes grandes y pequeñas se alinean y trabajan para nuestro beneficio. Nosotros no hacemos la ley es y fue establecida para nuestro beneficio antes de que el mundo fuera formado. Jesús no hizo la ley de la salud cuando curó a las multitudes, simplemente la puso de manifiesto haciendo que la reconocieran aquellos que habían ignorado su existencia. Detrás del juez está la ley de la que lee. Este hecho ha sido reconocido incluso por aquellos a quienes se les ha encomendado la ejecución de las leyes hechas por el hombre. Blackstone dice que la sentencia, aunque sea pronunciada y otorgada por los jueces, no es su determinación o sentencia, sino la determinación y sentencia de la ley. Así que nosotros, que llevamos adelante el cumplimiento de la ley, tal y como la inauguró Jesús, deberíamos ser sabios al reconocer que la ley en toda su plenitud ya existe aquí mismo, esperando que nos identifiquemos con ella y le permitamos así cumplir su justicia en nosotros y en todo el mundo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. En este símbolo, Jesús ilustró una gran ley universal para los organismos. La ley de la vid es válida en el cuerpo del hombre. El centro de identidad está en la cabeza y sus actividades se distribuyen a través de los nervios y los fluidos nerviosos a las diversas partes del cuerpo. Los 12 apóstoles de Jesucristo representan los 12 centros primarios en el organismo del hombre. Un estudio de la mente y el cuerpo del hombre revela esta ley. Incluso los fisiólogos que consideran el cuerpo como un simple organismo físico,
encuentran ciertas agregaciones de células que han llegado a la conclusión que no tienen otro propósito que la distribución de la inteligencia. Para quienes estudian al hombre como mente, estos agregados de células son considerados como las vías a través de las cuales se manifiestan ciertas ideas fundamentales. Y llamamos a estas ideas los 12 poderes del hombre, identificados en la conciencia del hombre como los 12 apóstoles de Jesús, teniendo 12 casas, pueblos, ciudades o centros en el cuerpo a través de los cuales actúan. La sabiduría incluye el juicio, la discriminación, la intuición y todos los departamentos de la mente que se encuentran bajo la cabeza del conocimiento. La casa, el hogar de este juez sabio, está en el centro nervioso llamado plexo solar. El hombre natural se refiere a él como la boca del estómago. La inteligencia que preside este centro sabe lo que está pasando, especialmente en el dominio de la conciencia que pertenece al cuerpo y sus necesidades. La química es su especialidad. También conoce todo lo relativo a las sensaciones del alma y del cuerpo. En su fase más elevada, se une la luz blanca del espíritu que funciona en el cerebro superior. En el plexo solar también tiene lugar la unión entre el amor y la sabiduría. El apóstol que se encarga de este centro se llama Santiago. Se podrían escribir volúmenes describiendo las actividades por las que este poder construye y preserva el cuerpo del hombre. Cada trozo de alimento que tomamos en nuestros estómagos debe ser inteligente y químicamente tratado en este centro, antes de que pueda ser distribuido a los muchos miembros que esperan que el sabio juicio de este centro les suministre el material para construir huesos, músculos, nervios, ojos, orejas, cabello o uñas. De hecho, cada parte del organismo. Cuando estudiamos el cuerpo y sus múltiples funciones, vemos cuánto depende de la inteligencia y habilidad de Santiago, que funciona a través del plexo solar. Cuando el hombre comienza a seguir a Jesús en la regeneración, encuentra que debe cooperar con el trabajo de sus discípulos o facultades. Hasta ahora han estado bajo la ley natural, han sido observadores en el mundo natural. Mediante el reconocimiento de su relación como hijo de Dios, el hombre coopera en la ley creadora original. Llama a sus facultades para que salgan de su materialidad y entren en su espiritualidad. Este proceso está simbolizado por la llamada de Jesús a sus apóstoles. Llamar a un discípulo es reconocer mentalmente ese poder, es identificarse con la inteligencia que trabaja en un centro, por ejemplo, el juicio en el plexo solar. Para hacer esta identificación, uno debe darse cuenta de su unidad con Dios a través de Cristo, siendo Cristo la idea de Hijo de Dios siempre existente en la conciencia superior del hombre. Este reconocimiento de la filiación y la unidad con Dios es fundamental en todo crecimiento verdadero. Cristo es la puerta de entrada al reino de Dios. Jesús ha hablado una vez al reino como un rebaño de ovejas. Si el hombre trata de entrar en este reino, excepto a través de la puerta del Cristo, es un ladrón y un salteador. Podemos llamar a nuestros 12 poderes a la actividad espiritual solo a través de Cristo. Si tratamos de realizar este fin por cualquier otro medio, tendremos un desenvolvimiento anormal, caótico e ilícito del alma. Habiéndose identificado con Dios a través de Cristo, uno debe centrar su atención en la boca del estómago y afirmar, la sabiduría de la mente crística activa se da a través de mi reconocimiento de Cristo, identificado y unificado con Dios. La sabiduría, el juicio, la discriminación, la pureza y el poder se expresan aquí ahora en la belleza de la santidad. La justicia, la rectitud y la paz de la mente crística ahora armonizan, dirigen sabiamente y establecen con seguridad el reino de Dios en su templo, mi cuerpo. Ya no hay pensamientos belicosos y contenciosos en mí, porque la paz de Dios está aquí establecida y el león y el cordero, el valor y la inocencia, se sientan en el trono de dominio, con sabiduría y amor. El amor regenerador.
No podemos llegar a comprender correctamente la relación que guarda lo manifestado con lo inmanifestado, hasta que no pongamos claramente ante nosotros el carácter del ser original. Mientras pensemos en Dios con términos de personalidad, no seremos capaces de comprender la relación que existe entre el hombre y Dios. Por lo tanto, desechemos el pensamiento de que Dios es un hombre, o incluso un hombre exaltado que está muy por encima de las características humanas. Mientras exista en la conciencia el concepto de un Dios hombre, faltará espacio para el verdadero concepto, que es que Dios es la causa primera, el principio del que fluyen todas las manifestaciones. Para comprender las complejas condiciones en las que existe la familia humana, debemos analizar el ser y esos procesos creativos. Inherentes a la mente del ser, hay dos ideas fundamentales que en la acción aparecen como fuerzas creadoras primigenias. Es posible que el hombre se alíe con estas fuerzas originales y las utilice, cooperando así con la ley creadora. Pero para ello debe desprenderse de las fuerzas y entrar en la conciencia de la idea que subyace en ellas. En la Escritura, las ideas primigenias en la mente del ser son llamadas hijos de Dios. Que el masculino hijo tiene la intención de incluir tanto lo masculino como lo femenino está confirmado por el contexto y, de hecho, por toda la historia de la raza. En el mismo debe ser masculino y femenino, para hacer al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra. Analizando estas ideas divinas, o hijos de Dios, encontramos que manifiestan características que fácilmente identificamos como masculinas o femeninas. Por ejemplo, la vida es un hijo de Dios, mientras que el amor es una hija de Dios. La inteligencia es un hijo de Dios, y la imaginación es una hija de Dios. La evidencia de que el sexo existe en el mundo vegetal y animal es tan clara que nunca se cuestiona, pero no hemos discernido tan claramente que las ideas también son masculinas y femeninas. La unión de las fuerzas masculinas y femeninas en el hombre es más potente en la naturaleza afectiva y que estas fuerzas deben perdurar y nunca ser separadas por causas externas fue establecido como una ley por Jesús. Él dijo, como se registra en Marcos 10, 6-9, desde el principio de la creación, hombre y mujer los hizo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, de modo que ya no serán dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Debemos entender claramente que cada una de las diversas ideas, o hijos, o hijas de Dios, tiene identidad y en la creación se esfuerza con el poder divino por hacer surgir sus atributos inherentes. Es a esta idea, o hijos, o hijas, a las que el ser, o el yo soy dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre espiritual es la suma total de los atributos o ideas perfectas del ser, identificadas e individualizadas. Este hombre es el unigénito del yo soy, Jehová, o yo soy el que soy. Yo soy es el nombre de este hombre divino. Se manifestó como el ser superior de Jesús y en las Escrituras se le llama Cristo. Jesús lo llamó Padre en mí. En el libro de Mateo lo llamó Padre más de 40 veces. Cristo es nuestro Padre. Por medio de él, el yo soy o el ser original engendra a todos los seres humanos. Fue Jehová, o yo soy, quien formó a Adán del polvo de la tierra y le insufló en sus narices el aliento de vida. La respiración es el símbolo de la inspiración. Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Tres fuerzas primarias del ser se manifiestan en la célula protoplástica más simple. La ciencia dice que cada átomo tiene sustancia, vida e inteligencia. Esto se corresponde con el proceso creativo simbólico de Jehová descrito en Génesis 2:7. El polvo de la tierra es la sustancia. Respirado se refiere a la impartición de inteligencia y el alma viviente es la vida vivificante. Estos tres constituyen la Trinidad del mundo natural en la que se inscribe el cuerpo del hombre.
Cuando se entiende que los procesos creativos son la actuación de los diversos principios del ser en el desarrollo del hombre, se aclaran muchas situaciones inexplicables. Dios no puede engendrar sin ley ni orden. Para producir un hombre debe haber una combinación de fuerzas que en algunas etapas de la evolución del alma pueden parecer trabajar unas contra otras. Pero cuando uno comprende que la gran mente creadora produce bajo la ley, entonces la reconciliación y la consistencia se encuentran donde la inarmonía y la contradicción parecían dominantes. De todas las hijas de Dios, el amor es, sin duda alguna, la más bella, seductora y fascinante. Su naturaleza es multiforme y modesta, pero cuando se despierta es audaz e intrépida en extremo. El amor materno es tan fuerte como la vida y hará todos los sacrificios para proteger a la prole. Este aspecto abnegado y de gran corazón del amor indica un espíritu más profundo y más fuerte que el animal o el humano y nos vemos obligados a admitir que es divino. Por esta razón, el amor materno es exaltado al primer lugar en nuestro análisis de la gran pasión, pero las madres deben tener cuidado para no incorporar el egoísmo humano al amor divino que se expresa en ellas y a través de ellas. La expresión más popular del amor en el mundo es el amor entre hombres y mujeres. También en este caso el amor es mal interpretado y por ello se ha visto obligado a actuar de forma antinatural para ella. También se ha visto obligada a hacer cosas que le resultan aborrecibles, aunque bajo el poder imperioso de la voluntad del hombre, no podría hacer otra cosa. Aquí hay una necesidad imperiosa de un juicio más puro del amor y de su ajuste correcto en la relación más sagrada que existe entre hombres y mujeres. El amor viene de Dios y se entrega al hombre en su pureza virginal, es la esencia pura del ser que une a toda la familia humana. Sin el amor perderíamos el contacto con nuestra madre tierra y al perderla, volaríamos al espacio y nos perderíamos en el polvo de las estrellas de los mundos no nacidos. Gravedad es el nombre del hombre mortal para el amor. Los brazos invisibles del amor nos sostienen firmemente en el prolífico seno de la tierra y allí encontramos el lugar más dulce de todo el universo. Todo el amor al hogar se basa en el amor innato del hombre por este planeta. Cuando John Howard Penn escribió Hogar, Dulce Hogar, se inspiró en el amor materno para cantar el único lugar de residencia de esta raza, nuestra querida Madre Tierra. El Edén original de la familia humana fue plantado por Dios en la tierra y todavía está aquí. Pero no hemos entrado en él porque no hemos comprendido la relación que tiene el amor con la sustancia original del ser, de la que se forman todas las cosas. No es una gran tarea hablar de los aspectos más elevados del amor, pero ¿quién defenderá el amor sumergido en la conciencia humana y asfixiado por el egoísmo? Tú dices, esto no es amor, sino pasión y lujuria. Pero debemos recordar que hemos establecido como principio básico que Dios es amor y como no hay más que un Dios, no puede haber más que un amor. Siendo esto cierto, debemos reconocer en lugar de la ley creativa para toda manifestación, independientemente de sus contradicciones con la justicia de la causa primera. El amor es sumergido o arrojado a la conciencia de los sentidos entre hombres y mujeres en la relación matrimonial y, como consecuencia, una gran miseria inunda al mundo. Este matrimonio debería ser una fiesta perpetua de amor y así sería si se observaran las leyes del amor. El noviazgo suele ser la experiencia más gozosa que se da entre hombres y mujeres, porque el amor se mantiene libre de lujuria. Si se comprendieran mejor las leyes de la conjugalidad, la dicha del noviazgo se prolongaría durante todos los años de la vida matrimonial y los divorcios serían muy escasos. Es un hecho bien conocido por los psicólogos que la mayoría de los distanciamientos entre esposos y esposas resultan de la violación de la ley del sexo. Este pecado que termina en la debilidad y la desintegración final del organismo físico está simbolizado en la llamada caída del hombre en los primeros capítulos del Génesis. Adán y Eva representan las potencias inocentes e incultas de lo masculino y lo femenino en cada individuo.
La serpiente simboliza la sensación que se combina con la vida y la sustancia en todos los órganos vivos. El deseo de placer y de un camino aparentemente corto y fácil para conseguir la sabiduría tienta a lo femenino y ella come, o sea, se apropia. El masculino también come en el fresco del día después de que el calor de la pasión se haya enfriado. Ambos se encuentran desnudos. Han tenido el placer con el placer como único objeto, lo cual es contrario a la ley del ser. Todas las cosas deben hacerse con un propósito, con el placer como único concomitante. El placer da sabor a todas las acciones, pero nunca debe ser exaltado al lugar más alto de la conciencia. La indulgencia sexual por simple placer es un comer, apropiarse de la sustancia pura que impregna todo el sistema nervioso, que se compara apropiadamente con un árbol. Este exceso de placer es seguido tarde o temprano por una reacción igual que es destructiva y entonces el cuerpo grita de dolor. Al placer lo llamamos bueno y al dolor lo llamamos malo, y aquí en pocas palabras la explicación de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando la sustancia del organismo se conserva y retiene, los nervios se cargan de una energía espiritual que corre como un rayo por un organismo lleno de la sustancia virgen del alma. Cuando en la ignorancia de la sensación los hombres y las mujeres agotan su sustancia, la rosa de la mejilla y el brillo de los ojos se desvanecen. Entonces el beso y el toque que antes era tan satisfactorios se vuelven fríos y sin vida. En la conservación de esta sustancia pura de vida se esconde el secreto del rejuvenecimiento del cuerpo, la resurrección física y la perpetuación final de todo organismo en su pureza transmutada. Juan vio a Jesús en este estado de pureza como se describe en Apocalipsis 1, 12-16. Ningún hombre puede, por sus propias fuerzas, alcanzar el estado exaltado, pero a través del amor de Dios demostrado por Jesús es alcanzable por todos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. La regeneración no es posible sin el amor. Así como a través de la unión de los elementos masculino y femenino se produce el nuevo cuerpo del niño, a través de la unión de las fuerzas creadoras del espíritu por las almas entonadas en el amor se forma rápidamente el nuevo cuerpo en Cristo. El trabajo puede realizarse mediante el esfuerzo individual y siempre debe haber una acción constructiva continua entre las facultades masculinas y femeninas del alma y del cuerpo. Pero la unción con el precioso amor de lo divino femenino es necesaria para la gran demostración. La mujer que ungió la cabeza y los pies de Jesús amó mucho. Y Jesús le dijo que lo que ella hizo sería recordado donde quiera que el Evangelio fuera predicado. Esta presentación simbólica de verter en lo masculino el amor puro de lo femenino es una guía para todas las mujeres. En todo el mundo el amor sumergido de lo femenino llama por ser liberado del dominio sensual de lo masculino. El remedio es el siguiente: unge la cabeza y los pies del hombre con el amor de Cristo y quedará purificado y satisfecho. No es necesario pronunciar una palabra para que se produzca el cambio. Si en la quietud y la confianza se afirma la presencia y el poder del amor divino, la ley se cumplirá. El amor sumergido en el sentido conserva el recuerdo de su virginidad y repele y resiste los embates de la lujuria. Algunos de los más terribles males se producen en el cuerpo por el mal uso del amor. Este no es el camino de la libertad. A través de un sostenimiento constante y firme de la única presencia y del único poder, el Hijo del Hombre será levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. La sabiduría y el amor combinados se describen simbólicamente en la Escritura como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Pero ahora los hombres y las mujeres estudian las leyes del ser y en cierto grado se esfuerzan por observarlas en la relación matrimonial. En lugar de sumergir el amor en la lujuria, los hijos de la luz conservan su pureza virginal y van de la mano hacia el amanecer de un nuevo orden en el que se producirá el surgimiento de la multitud de almas que esperan de una manera que ahora está oculta pero que se revelará cuando el amor se eleve.
No lo llames amor, porque el amor ha huido al cielo, desde que la sudorosa lujuria usurpó su nombre en la tierra bajo cuya simple apariencia se ha alimentado la belleza fresca, corrompiéndola con la culpa que el tirano caliente mancha y pronto pierde, como las orugas hacen las hojas tiernas. El amor reconforta como el sol después de la lluvia, pero el efecto de la lujuria es la tempestad después del sol. La suave primavera del amor permanece siempre fresca. El invierno de la lujuria llega antes de que el verano haya terminado a medias. El amor no se harta, la lujuria como un glotón muere. El amor es todo verdad, la lujuria está llena de mentiras forjadas, como escribió Shakespeare. Poder, dominio, maestría. El hombre no ejerce el poder de su naturaleza espiritual porque carece de la comprensión de su carácter y de su relación con la mente originaria en la que existe. El hombre hereda de la mente divina el poder sobre las fuerzas de su mente, o, en realidad, el poder sobre todas las ideas. Un despertar de lo alto debe preceder a la realización del hombre de su control innato del pensamiento y el sentimiento. El bautismo del Espíritu Santo es un avivamiento de la naturaleza espiritual que se refleja en el intelecto y en el cuerpo. Cuando uno comprende la ciencia del ser, está preparado para recibir este bautismo y utilizarlo en líneas de pensamiento más profundas. Jesús había enseñado a sus apóstoles y seguidores y ellos estaban preparados para el bautismo que recibieron el día de Pentecostés. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El poder es esencial para el trabajo de Jesucristo, espera que sus seguidores hagan en el gran campo de la humanidad. El mandato es, vayan a toda nación y prediquen el Evangelio. El hombre debe aplicar el poder de la palabra a su redención individual y debe pronunciar la palabra redentora del Espíritu a la gente de pensamiento multitudinario de su propia alma y cuerpo. Entre los apóstoles de Jesús, Felipe representa la facultad de poder de la mente. La palabra Felipe significa amante de los caballos. En la actividad física, el caballo representa la potencia, el brío y la fuerza. Cada una de las 12 facultades fundamentales del hombre tiene un yo que refleja en cierta medida la idea original del hombre de Dios. En la conciencia corporal los 12 apóstoles, como egos, tienen 12 centros o tronos desde los que ejercen su poder. La voluntad expresa su dominio desde la cabeza, el amor desde el pecho y el poder, el ego cuyo carácter estamos analizando, desde la garganta. El poder es una rama del gran árbol, en el Génesis se llama vida. El cuerpo del árbol de la vida es la médula espinal, sobre la cual el sistema motor con ramas hacia cada parte del organismo, ejerce su energía nerviosa. El centro de poder en la garganta controla todas las energías vibratorias del organismo. Es la puerta abierta entre los mundos sin forma y los mundos formados de las vibraciones que pertenecen a la expresión del sonido. Cada palabra que sale recibe su carácter específico de la facultad de poder. Cuando Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, quiso decir que, a través de la palabra hablada, transmitía una cualidad interna de avivamiento espiritual, que entraría en la mente del receptor y despertaría el espíritu y la vida inactivos. Cuando la voz se ha unido a la vida del alma, adquiere una dulzura y una profundidad que uno siente y recuerda. La voz que carece de esta unión es metálica y superficial. La cultura de la voz puede dar brillo a un tono, pero todo gran cantante tiene el contacto del alma. Pero más alta y profunda aún, es la voz de quien ha hecho la unión con el Espíritu y puede decir con Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando comprendemos este poder de la palabra, tenemos la clave de la perpetuidad de los escritos sagrados. Según la tradición, todos los escritos de la Biblia fueron destruidos, pero fueron restaurados por Esdras, quien los recordó en su corazón y los reescribió. Los descubrimientos modernos en el ámbito de la mente explican en cierta medida esta afirmación mística. Sabemos que cada palabra que el hombre pronuncia
deja una huella en los éteres astrales y que cuando hay conciencia de la vida de Dios en la mente del orador, todas sus palabras se convierten en entidades vivas y se perpetúan. Cualquiera que desarrolla suficiente poder espiritual puede entrar en este libro de la vida, en la mente cósmica y leer en sus páginas. La mente y el cuerpo del hombre contienen el poder de transformar la energía de un plano de conciencia a otro. Este es el poder y el dominio implantado en el hombre desde el principio. Según la Escritura, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y tendrá dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pablo corrobora esta afirmación llamando la atención sobre la gloria de la herencia del hombre, iluminando los ojos de su corazón para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder, que realizó en Cristo, cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. En el reino de Dios dentro de la conciencia del hombre, la facultad de poder juega un papel importante en el control de la expresión de las muchas emociones, inspiraciones y pensamientos. La voz es la vía más directa de esta expresión, cuando el hombre domina las emociones y los sentimientos de los que surge el impulso original. El poder del amor hace que la voz se enriquezca, cálida y melosa. El hombre puede liberar el amor en su alma cultivando una actitud amorosa hacia todos y todo. Puede añadir fuerza diciendo silenciosamente palabras de fuerza a cada uno de los apóstoles sentados en los 12 tronos interiores. La fuerza abre todas las puertas de la mente y del cuerpo. Cuando uno se siente vital y enérgico, la voz es fuerte, vibrante y brillante. Cuando uno está apenado, el cuerpo se debilita y la voz delata su suelta por su entonación lúgubre. A través de las vibraciones de poder en la garganta, uno puede sentir el poder de la unidad con el ser superior más rápidamente que de cualquier otra manera. Esto revela que las ideas gobiernan al hombre. Todo poder me es dado en el cielo, mente y en la tierra, cuerpo. Cuando Jesús hizo esta afirmación, sin duda se dio cuenta de su dominio espiritual e innato. Y cuando sintonizó conscientemente su identidad espiritual con la mente y el cuerpo, hubo un influjo consciente de poder y sus oyentes dijeron que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el proceso de regeneración, la conciencia del poder fluye y refluye, porque las viejas y las nuevas mareas del pensamiento actúan y reaccionan en los ámbitos consciente y subconsciente de la mente. Sin embargo, cuando el discípulo se da cuenta de su unidad con la omnipotencia, apenas se perturba por los cambios que se producen en su mente y en su cuerpo. Sabe que su dominio espiritual está establecido y esa firme convicción se expresa en palabras firmes. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí la evidencia del poder espiritual unido a la idea de eternidad. Esta unión destruye el pensamiento de los años y del poder decadente y cuando se despierta de aquellos que han creído en la edad, los transformará y hará que todas las cosas sean nuevas para ellos. Todos los grandes vocalistas han tenido el poder espiritual interior como una convicción permanente. Esto se ilustra de manera sorprendente en la indomable persistencia y poder con que la famosa cantante céltica Orsi superó los obstáculos. Al principio de su carrera, los críticos de ópera la desanimaron, le decían que nunca podría tener éxito, pero ella perseveró y así finalmente dominó todos los defectos de su voz. Esta es una maravillosa lección para aquellos que aparentemente se encuentran con desalientos, que están tentados a sucumbir a las circunstancias y condiciones en el cuerpo y en el ambiente. Tomen las palabras de Pablo: nada de esto me conmueve. Hagan afirmaciones incondicionales de su supremacía espiritual.
Algunas escuelas metafísicas advierten a sus estudiantes contra el desarrollo del poder porque temen que se utilice de manera egoísta y ambiciosa. Sin duda, es cierto que el ego personal a veces se apodera de la facultad de poder y la utiliza para el engrandecimiento egoísta. Podemos ver fácilmente cómo se originó lo que se llama el diablo. Para tener éxito en el uso del poder del ser, hay que ser obediente en el ejercicio de todas las ideas que hacen al hombre. Si hay una asunción de poder personal, Lucifer cae como un rayo del cielo y la mente adversa o carnal va de un lado a otro en la tierra. La expulsión de estos demonios de la personalidad constituyó una gran parte de la obra de Jesús y los que le siguen en la regeneración se enfrentan a estados mentales similares y encuentran necesario expulsar al gran demonio egoísta que pretende tener poder, pero que es un mentiroso y el padre de la mentira. Ningún discípulo puede hacer un gran trabajo de superación sin una cierta realización del poder espiritual del dominio o de la maestría. Sin poder, uno se rinde fácilmente a las leyes temporales hechas por el hombre. La atmósfera psíquica está llena de pensamientos que no están en armonía con la mente divina. Estos pensamientos psíquicos son legión y para vencerlos hay que estar en guardia. Jesús dijo, velen. Esto significa que debemos acelerar nuestro discernimiento y nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal. ¿Y por qué juzgan ustedes mismos lo que es justo? Esta sabiduría del Espíritu es del hombre a través del poder omnisciente y de discernimiento del Espíritu dentro de él y nunca debe temer equivocarse si escucha su intuición divina. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero el hombre nunca puede ser libre hasta que declare su libertad. Jesús dijo, yo soy de arriba. Es una prerrogativa de todo hombre hacer esta declaración y elevarse así por encima de los psiquismos del pensamiento mortal. Entonces no temas desarrollar tu poder y tu dominio. No deben ser ejercidos sobre otras personas, sino sobre ti mismo. El que domina su espíritu es más poderoso que el que toma una ciudad. Alejandro lloró porque no había más mundos que conquistar, pero no había conquistado su propio apetito y murió borracho a los 33 años. Hoy en día los hombres se esfuerzan por adquirir poder a través del dinero, la legislación y el gobierno hecho por el hombre y se quedan cortos porque no se han dominado a sí mismos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pero estableció un reino en el mundo más grande que todos los demás reinos. Al principio su reino era un asunto muy pequeño y los sabios y los poderosos se reían de la proclamación de que era un rey. Sin embargo, era un rey en toda regla. Su pueblo ha tardado en seguir las leyes que él promulgó para su reino, pero los hombres de todos los ámbitos de la vida están empezando a comprender la integridad vital de sus edictos y están viendo que no puede haber paz permanente ni siquiera civilización en la tierra hasta que la regla de oro establecida por él se haya adoptado por las naciones en las relaciones comerciales y en todas las demás. Los hombres de negocios están enseñando el precepto de Jesús, por lo tanto todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos como fundamental en el éxito comercial. En todas partes se les oye hablar de cooperación en lugar de competencia. Los videntes comerciales están discerniendo el amanecer de un nuevo día, en el que el buen servicio en lugar de las grandes ganancias será la meta. Aquí vemos la venida de Cristo como un ladrón en la noche. La noche de la ignorancia y de la competencia destructiva se está apagando. De ello se desprende que toda clase de industria humana debe ser llevada adelante de un poder que reconozca la ley divina. El hombre es el poder de Dios en acción. Al hombre le ha dado el poder más elevado del universo, el poder consciente del pensamiento. Hay una fuerza creadora universal que impulsa al hombre a reconocer el poder creador de su pensamiento individual. Esta fuerza es elemental y todos sus atributos están bajo el dominio del hombre. Cuando coopera con el principio divino, el hombre se sienta en el trono de su autoridad y la fuerza elemental se somete a él.
pero el poder y la autoridad que se ejercen en el reino de los cielos dependen de la autoridad del hombre y de su gobierno en la tierra. Jesús dijo a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si el hombre ata o controla los apetitos, las pasiones y las emociones en el cuerpo, tierra, establece la capacidad y el poder de controlar las mismas fuerzas en los reinos universales de los cuales forman parte los cielos. Cuando logra una libertad de la expresión de las cualidades inherentes al alma y al cuerpo, se expande en poder y puede liberar los elementos universales y restaurar el equilibrio entre el cielo y la tierra o el espíritu y la materia. Cuando un número suficiente de personas haya alcanzado este poder, aparecerán el nuevo cielo y la nueva tierra descritos en el capítulo 21 del Apocalipsis. No será necesario que nadie espere a la dotación completa de vencedores, los 144,000 místicos que han de gobernar el nuevo mundo, sino que cada individuo que cumpla la ley de vencimiento podrá entrar en el poder con Jesús. Los elegidos no deben pasar por alto que la Escritura dice que el que venza heredará estas cosas. Vencer y sentarse con Jesús en su trono significa que el hombre debe vencer como Él venció. Jesús venció al mundo, a la carne y al diablo. Para vencer al mundo uno debe estar a prueba de todas sus seducciones de riquezas y honor. Para vencer la carne hay que espiritualizar al hombre de los 5 sentidos hasta que la conciencia material se eleve a la conciencia espiritual en el sentir, el gustar, el ver, el oír y el oler. Este cambio será el último en el dominio completo del hombre sobre el cuerpo y su redención final de la muerte. El diablo es el ego personal que en su libertad ha formado un estado de conciencia peculiarmente suyo. Cuando el hombre vive enteramente en la conciencia que la personalidad ha construido, es gobernado por la mente carnal que es el adversario o Satanás. En el misterio de la cruz se esconde la superación de Satanás. La crucifixión de Jesús es la representación simbólica de la tachadura, destrucción de la mente carnal, Satanás en la conciencia del hombre redimido. Cristo no murió en la cruz ni el cuerpo de Jesús fue destruido. El fantasma que Jesús entregó con su último aliento era la mortalidad. Fue la conciencia personal y mortal que gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Dios de concepto personal abandona a su adorador. Cuando la identidad del yo soy, que es el hombre, se involucra tanto en sus asuntos personales que ignora a Dios, yo soy se apodera del cuerpo y gobierna a todas las funciones corporales. Cuando esta regla se rompe en el poder del Cristo, hay una crucifixión, puede parecer que Jesús es crucificado. Pero esto es solo un hecho aparente. La muerte llega a la conciencia de Judas, que tiene un demonio, pero el cuerpo, al estar estrechamente relacionado con esta mente usurpadora, pasa por el sufrimiento y la muerte aparente. Esto no es más que apariencia, porque el principio superior, el Cristo, resucita el cuerpo y lo transmuta a sustancia espiritual superior, donde entra en armonía o en el cielo. El clímax del poder y el dominio del hombre se establecen en la resurrección y ascensión del hombre tipo, Jesús. El trabajo de la imaginación en la regeneración. Cuando se comprenden las facultades de la mente en su triple relación, espíritu, alma y cuerpo, se encontrará que toda forma y figura se originan en la imaginación. Es a través de la imaginación que aquello que no tiene forma adquiere una. Es bien sabido que el artista ve en la mente cada cuadro que pone en el lienzo. El hombre y el universo son una serie de cuadros en la mente del ser. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre a su vez está continuamente haciendo y enviando a su mente, a su cuerpo y al mundo que le rodea, formas de pensamiento vivas, encarnadas e imbuidas con todo su carácter. Estas imágenes se forman en el cerebro frontal y se revisten de sustancia y vida extraídas de los subcentros del cuerpo.
Las personas muy intelectuales que concentran la intensidad de su pensamiento en la cabeza no logran conectarse con los centros de sustancia, vida y amor en el cuerpo. Y su trabajo, aunque puede ser muy brillante, carece de lo que llamamos alma. Las creaciones de pensamiento de este tipo rara vez se mantienen vigentes por mucho tiempo. Cuando la forma del pensamiento y su sustancia están equilibradas, la idea proyectada perdura indefinidamente. Jesús fue un hombre que conoció a fondo esta ley y cada idea que él revistió ha vivido y crecido en sabiduría y poder en las mentes de aquellos que hacen unión con él en la fe y en la comprensión espiritual. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entre los apóstoles Bartolomé representa la imaginación. Se llama Natanael en el primer capítulo de Juan, donde consta que Jesús lo vio debajo de la higuera. Se deduce que Jesús discernió la presencia de Natanael antes de que éste se hiciera visible. Esto indicaría que las imágenes de las personas y las cosas se proyectan en la cámara de imágenes de la mente y que prestando la debida atención se puede comprender su relación con las cosas externas. Los actores de la mente, los clarividentes y los soñadores han desarrollado esta capacidad en diversos grados. Donde la conciencia es primordial en el desarrollo del alma, hay confusión debido a la falta de comprensión de la ley fundamental de la acción de la mente. Las formas son siempre manifestaciones de ideas. Quien comprende esto puede interpretar los símbolos que se le muestran en sueños y visiones. Pero la falta de comprensión de esta ley lo convierte en un psíquico sin poder. José fue un intérprete porque buscó la guía de la única mente creadora, y José respondió al faraón diciendo, no está en mí. Dios dará al faraón una respuesta de paz. Cuando el faraón le contó el sueño sobre las vacas gordas y las vacas flacas, José dijo enseguida el verdadero significado del sueño. Comprendió la ley metafísica. Los primeros cristianos comprendieron esta ley. La misma ley existe hoy y puede ser utilizada más eficazmente por nosotros, los seguidores reencarnados de Jesús, porque la mente y sus modos de acción son ahora mejor comprendidos. El espíritu de la verdad proyecta cuadros en el lugar de las imágenes, los cuales, correctamente comprendidos, serán una guía segura para todas las personas que creen en la omnipresencia de la mente. Todo el mundo sueña. Pero la gran mayoría no intenta interpretar la escritura en la pared de la mente. O toman los sueños literalmente y, como los sueños no se hacen realidad, los considera tontos. Debido a la ignorancia de la ley con la que trabaja la imaginación, el hombre ha convertido la imaginación en sinónimo. Consideramos las cosas imaginarias como triviales. Pero sabemos que a través de la imaginación podemos producir cambios maravillosos en el cuerpo. Estudiando esta ley, encontramos que el carácter tanto del alma como del cuerpo está determinado por la imaginación y sus facultades asociadas. Pablo se refirió a este poder de la imaginación cuando escribió, pero todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, nos transformaremos en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Se ha especulado mucho sobre el método que utilizó Jesús para impartir la comprensión espiritual a sus apóstoles y a otros cristianos primitivos que estaban maravillosamente iluminados. Es cierto que los 12 apóstoles recibieron su instrucción personal, pero aparentemente fue solo preparatoria. La formación completa estaba por venir. Jesús prometió que el Espíritu de la verdad vendría en su nombre, como maestro, guía e instructor. No dijo cómo el Espíritu llegaría y enseñaría a los que creyeran en él. Obtenemos esta conclusión de sus experiencias en la nueva escuela de vida a la que los introdujo. Es posible impartir la verdad a través de la inspiración directa. Pero esto requiere un estudiante con un desarrollo mental superior al promedio. Y Jesús buscó conversos en todos los ámbitos de la vida.
Así que encontramos que la vía simple y universalmente inteligible de las visiones y los sueños, que se cobra de la imaginación, fue adoptada como un medio importante por el cual los creyentes fueron instruidos y convocados. De hecho, una gran parte del trabajo de la iglesia primitiva se llevó a cabo por este medio. Saulo se convirtió por medio de una visión. Jesús se le apareció en persona y le reprendió por su persecución a los cristianos. Él le dijo que tenía una obra para él. Él le dio instrucciones sobre sus futuros movimientos. Y mientras él viajaba, sucedió que llegó a Damasco. Y de repente brilló alrededor de él una luz del cielo. Y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los que estaban con él se quedaron mudos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y Saulo se levantó de la tierra y cuando sus ojos fueron abiertos, no vio nada. Y lo llevaron de la mano a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquellos que buscan la guía del Espíritu Santo encuentran que su instrucción es dada a todos los que creen en Cristo y a menudo son traídos por la dirección de la voz interior o por un sueño o por una visión. Saulo, después de contemplar la luz cegadora de los reinos espirituales, necesitó que se le devolviera la vista. El brillo o la alta potencia de la presencia glorificada de Jesús había confundido su conciencia intelectual y esto había provocado la ceguera. Necesitaba el poder armonioso y pacificador de alguien que comprendiera la vida interior y esto lo encontró en cierto discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo a Ananías en una visión, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en casa de Judas por uno llamado Saulo, hombre de Tarso. Él ahora está orando y ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le impone las manos para que reciba la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal hizo a los santos en Jerusalén y aquí tiene autoridad de los sumos sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, vete, porque él es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque le mostraré cuántas cosas debe sufrir por mi nombre. Y Ananías salió y entró en la casa, imponiéndole las manos encima le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y enseguida le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista y se levantó y fue bautizado y tomó alimento y fue fortalecido. La aparición del Señor a Saulo, con la conversión de éste, se considera uno de los grandes milagros de la Biblia, pero rara vez se menciona la experiencia de Ananías. Sin embargo, se nos dice que el Señor se le apareció a Ananías y le habló tal como se le había aparecido y hablado a Saulo, y aparentemente no había ninguna diferencia en el carácter real de los incidentes, excepto en la actitud mental de los participantes. Saúl era antagónico y estaba lleno de lucha. Ananías era receptivo y obediente, sin duda había recibido esta clase de guía muchas veces. Por el texto podemos discernir fácilmente su armonía espiritual, conocía la reputación de Saúl y protestó contra el encuentro, pero el Señor le explicó la situación y Ananías obedeció. Hoy los discípulos de Jesús que son obedientes y receptivos y creen en la presencia y el poder del Maestro y del Espíritu Santo, están recibiendo visiones y sueños por todas partes. Están siendo atraídos y se están ayudando mutuamente a recuperarse de las discordias e inarmonías de la vida. Nunca antes en la historia de la raza ha habido una necesidad tan grande de instrucción espiritual como ahora, y esta necesidad está siendo satisfecha por Jesús y sus ayudantes en un renacimiento del cristianismo primitivo y de sus métodos de instrucción.
El espíritu imparte sus ideas a través de un lenguaje universal, en lugar de explicarse mediante palabras y frases como las que se utilizan en el lenguaje ordinario. La idea se forma y se proyecta en su carácter original. Este sistema de transferencia de la inteligencia se llama simbolismo. Él es el único medio universal y correcto de comunicar las ideas. Por ejemplo, si uno desea contar una procesión que ha visto y puede imaginarla mentalmente para que otros puedan verla, la comunicación será más completa que las palabras descriptivas. La mente formula en imágenes de pensamiento toda idea que surge en ella y luego trata de expresarla en el lenguaje, que casi siempre es inadecuado. Los franceses dicen, las palabras se emplean para ocultar las ideas. Así como los primeros discípulos de Jesús tuvieron que aprender que el símbolo representa la idea y no la cosa, los discípulos modernos, siguiendo la misma línea de instrucción, no deben permitir que el intelecto materialice sus sueños y visiones, aunque estén desconcertados como Pedro. Los acontecimientos posteriores traerán una comprensión más clara de la lección. En el capítulo 10 de los Hechos leemos, Pedro subió a la azotea a orar. Hacia la hora sexta, le entró hambre y quiso comer, pero mientras se preparaba, cayó en un trance, y vio el cielo abierto y una vasija que descendía como una gran sábana, descolgada por las 4 esquinas sobre la tierra, en la que había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y se le oyó decir, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, no Señor, porque nunca he comido nada que sea común e impuro. Y la voz volvió a decirle por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo hagas común. Y esto se hizo 3 veces, y enseguida el vaso fue recibido en el cielo. Mientras Pedro estaba muy perplejo acerca de lo que podía significar la visión que había visto, los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, se presentaron ante la puerta y preguntaron si Simón, que se apellidaba Pedro, se alojaba allí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí que 3 hombres te buscan. Pedro seguía atado a la enseñanza judía de que no había salvación para nadie, excepto para aquellos que pertenecían a su fe, y esta visión debía romper la esclavitud de esas ideas y mostrarle que el Evangelio de Jesucristo es para todos los pueblos. En una visión, el Señor ya había dado instrucciones a Cornelio, el soldado romano, para que enviara a algunos de sus siervos a Jope y recogiera a Pedro en Cesarea. Algunos defensores del consumo de carne cometen el error de dar una interpretación literal a la visión de Pedro, sosteniendo que el Señor le ordenó matar y comer toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y que Dios lo ha limpiado y así lo ha preparado como alimento para el hombre. Si esta visión se llevara a cabo de manera literal, deberíamos comer a todos los cuadrúpedos, incluidas las mofetas, así como todos los reptiles y todas las aves del cielo, incluidos los buitres. Sabemos, sin embargo, que la visión debe ser tomada en un significado simbólico. Pedro debía apropiarse y armonizar en su conciencia interior todos los pensamientos de separación, toda la supuesta impureza, las limitaciones, el egoísmo y los pensamientos que traen diversidad y separación. Tenemos en nuestro interior atados en la jaula del subconsciente todas las propensiones y el salvajismo de los animales. En la regeneración, éstas salen a la luz y se produce una gran reconciliación. Encontramos que realmente no hay nada impuro, excepto para la conciencia humana. En el idealismo creativo original de la mente divina, todo fue hecho perfecto y santificado, declarado muy bueno. Pero Dios no le dijo al hombre que comiera todo, porque era bueno en su lugar. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla y le servirá de alimento. Cuando el hombre haya regenerado y levantado las aves del campo, cumplirá el mandato dado al Adán original y las nombrará buenas. El cuerpo del hombre representa la suma total del mundo animal,
porque en su evolución ha tenido experiencia en casi todo tipo de formas elementales. Estos recuerdos forman parte del alma y en los no regenerados aparecen esporádicamente. A veces, naciones enteras parecen revertir de la cultura al salvajismo sin una causa aparente, pero siempre hay una causa. Estos retrocesos son el resultado de algún desgarro violento del alma o de la concentración, con exclusión de todo lo demás, en una línea de pensamiento fuera de armonía con la ley divina. Cuando el alma está preparada para su siguiente paso en el camino ascendente, se produce un gran cambio, conocido como regeneración. Jesús se refirió a esto cuando le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. En una de sus fases, el nuevo nacimiento es una resurrección. Todo lo que el hombre ha pasado ha dejado su imagen en el subconsciente, forzada en la mente y la materia. Estas imágenes se liberan en la regeneración y el hombre las ve como parte de sí mismo. En su diario, George Fox, el cuáquero de mente espiritual, dice lo siguiente: a veces estaba bajo grandes tentaciones y mis sufrimientos internos eran fuertes, pero no podía encontrar a nadie a quien abrirme mi condición, sino solo al Señor a quien clamaba noche y día. Volví a Nottingham, donde el Señor me enseñó que las naturalezas de las cosas que eran ponzoñosas fuera estaban dentro de los corazones y las mentes de los malvados. La naturaleza de los perros, de los cerdos, de las víboras de Sodoma y de Egipto, del faraón, de Caín, de Ismael, de Esaú, etc. Las naturalezas de estos las vi por dentro, aunque la gente había estado mirando por fuera. Clamé al Señor diciendo: ¿por qué debe estar así, ya que nunca fui adicto a cometer esos males? Y el Señor me respondió: era necesario que tuviera sentido de todas las condiciones. Como si no iba a hablar de todas las condiciones. En esto vi el amor infinito de Dios. Y también que había un océano de tinieblas y de muerte, pero un océano infinito de luz y de amor que fluía sobre el océano de las tinieblas. En eso también vi el amor infinito de Dios y tuve grandes aperturas. Mientras caminaba por el campanario de la ciudad de Mansfield, el Señor me dijo: lo que la gente pisotea debe ser tu alimento. Y mientras el Señor hablaba, me abrió que la gente y los profesores pisoteaban la vida, incluso la vida de Cristo era pisoteada. Se alimentaban de palabras y se alimentaban unos a otros con palabras, pero pisoteaban la sangre del Hijo de Dios que era mi vida y vivían en sus nociones aéreas hablando de Él. Al principio me pareció extraño que yo me alimentara de lo que los grandes maestros pisoteaban, pero el Señor me lo abrió claramente con su espíritu y poder eternos. En la regeneración, el hombre encuentra que tiene en la parte de su alma llamada hombre natural, propensiones animales correspondientes a los animales del mundo exterior. En las imágenes de la mente estas toman forma de leones, caballos, bueyes, perros, gatos, serpientes y aves del cielo. Las visiones de José, Daniel, Juan y otros videntes de la Biblia tenían este tipo de características. Cuando el hombre comprende que estos animales representan los pensamientos que actúan en el subconsciente, tiene una clave de las muchas causas de las afecciones corporales. Le resulta claro que los profetas de la antigüedad utilizaban símbolos para expresar ideas. Y ve que para interpretar estos símbolos debe aprender lo que cada uno representa a fin de obtener el significado original. Según el Génesis, la creación original era ideal y a través del hombre el ideal recibió carácter y forma. Adán dio carácter a todas las bestias del campo y todo lo que el hombre llamó a toda criatura viviente, ese fue su nombre. Al sabio espiritual se le revela que cuando el hombre es plenamente redimido, redime, purifica y eleva a los animales en sí mismo. El mundo animal pasará por una completa transformación cuando la raza sea redimida. Como dice Isaías, el lobo y el cordero se alimentarán juntos y el león comerá paja como el buey. Algunos van incluso más lejos que esto y dicen que en el milenio no habrá necesidad de animales,
que son en realidad las fuerzas disipadas de la familia humana y que cuando finalmente esas fuerzas se reúnen en la fuente original en lo subjetivo, no habrá más animales en lo objetivo, que de este modo el hombre se verá inmensamente fortalecido y se establecerá una cierta conexión entre lo llamado material y lo espiritual.